Dice, un trabajador que reside a una cuadra de la empresa tiene derecho al pago de auxilio de transporte. Sí y no, esa es la respuesta. Por ahí en el año 59, con el decreto 1258, que reguló toda esta materia del auxilio del transporte, se señaló en el artículo cuarto que aquellas personas que vivieran a más de 1000 metros alrededor del lugar de trabajo debían y necesitaban que se les cubriera el servicio de auxilio de transporte, bien sea remunerado o con la prestación del servicio por parte del empleador. Pero más adelante, mire que yo les estoy hablando ya hace unos 60 años atrás, más adelante, bajo estas mismas señalamientos sobre quién tiene derecho o no al auxilio de transporte, la Corte ha querido hacer pronunciamientos a través de su jurisprudencia sobre cómo podemos manejar esta situación cuando el trabajador, por ejemplo, vive en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué hemos querido analizar ante esta situación? Lo primero que hay que ver como empleador es cuáles son las condiciones de cada caso específico de sus trabajadores, porque no es lo mismo pagar el auxilio de transporte, aunque se tenga derecho por un trabajador, óigase muy bien, por un trabajador que gane el salario mínimo, pero que viva al lado de la empresa o dentro de la empresa, o por un trabajador que viva fuera de la ciudad o que viva más allá de lo que podría conocerse como una distancia corta dentro del parámetro de la empresa. Bien, analizando cada caso en específico, entendiendo que cada persona, según su condición, deberá cancelársele este subsidio, deberá hacerse en este caso. Entonces, si la persona trabaja en el lugar, perdón, vive en el lugar de trabajo, está muy cerca del lugar de trabajo, no consideramos necesario el pago de ese auxilio de transporte, pero, óigase muy bien, quiero que tengan presente algo. El auxilio de transporte es un subsidio o un auxilio económico que se le cancela a los trabajadores que ganan el salario mínimo, ojo, pero esto no es para enriquecer su bolsillo, esto no es para acrecentar sus ingresos, esto es simplemente para poder hacer más efectiva su labor. Y cuando queremos hacer más efectiva la labor de un trabajador, se necesitan mecanismos como lo son el transporte. Si usted como empleador se siente en la condición de brindarle el transporte o suministrar el transporte a sus trabajadores de la casa al hogar y del hogar, de la casa al trabajo y del trabajo al hogar, lo puede hacer y no tiene que hacer la cancelación del mismo subsidio. Entonces son cosas que algunas personas no las tienen presentes, algunos empleadores incurren en ciertas medidas que no era necesario, por lo menos he visto casos en los que el empleador paga el auxilio de transporte y además le suministra el transporte al trabajador. O en otros casos más extremos que no paga el auxilio de transporte y el trabajador ni siquiera vive cerca del lugar de trabajo ni en el lugar de trabajo. Entonces ya saben que aunque el decreto en su oportunidad mencionó que no había lugar al auxilio de transporte para aquellas personas que vivían cerca, o más bien, solo se debía dar para aquellas personas que vivían 1000 metros más allá del lugar de trabajo, en estas condiciones la Corte años después ha dicho, sí hay que pagárselo, pero hay que analizar cada caso en concreto y cuáles son esas características para que esa persona tenga derecho a ese pago o el suministro del servicio. Actualiza.